qué bueno. Y bueno, anotaciones generales. Hoy no, por lo de las restricciones de movilidad o alguna vaina así, ya no se pudo, ya no nos pudimos encontrar. Entonces, voy a hacer todo lo posible para ver si es que la próxima semana no cambia esto, porque entiendo que es por 60 días, entonces posiblemente también se complica. Pero, pero voy a hacer todo lo posible para que no sea así, ¿ya? Esperemos y estimemos que no suceda nada fuera de lo común, fuera de lo normal y voy a hacer todo lo posible más bien para ver si es que nos encontramos. Bueno, empecemos. Solo denme un segundito que se colgó el internet. Ok, ya. A ver, voy a pasar la lista ya. Listo. Elian, ¿estás acá? Presente. Gracias. Javier, ¿estás acá? Presente. Melanie Delgado, ¿estás acá? Presente. Melanie, ¿estás acá? Sí, presente. Ah, ok, no te escuché. Mateo Garcés, ¿estás acá? Mateo, ok. Doménica, Cristina, ¿estás acá? Presente. Carlos Herrera, ¿estás acá? Sí, le dicen presente. Liam Paul, ¿estás acá? Presente, profe. Elsa Paulina, ¿estás acá? Presente, Arqui. Camila Macías, ¿estás acá? Presente. Jennifer Montenegro, ¿estás acá? Presente. Andrés Ramírez, ¿estás acá? Presente. John Jairo Salazar, ¿estás acá? Juan David Sánchez, ¿estás acá? Presente. Emily Sánchez, ¿estás acá? Presente. Melanie Yamilet Segura, ¿estás acá? Juliana Valeria Troy, ¿estás acá? Presente. Marco Vélez, ¿estás acá? Marco Leví. Presente. Y Lisette Zambrano, ¿estás acá? Lisette, ¿estás acá? Ok. Entonces nos está faltando Mateo Alejandro Garcés, John Jairo Salazar, Melanie Segura y Lisette Zambrano.
A ver. Ujú. Bueno, empecemos. Bueno, me confirman, chicos, si es que se ve, por favor, mi, mi pantalla. Sí se ve aquí. Ok, bueno, entonces la clase de hoy la vamos a denominar como Revolución Industrial y Nuevos Materiales y Tecnología. Entendamos que a través de la revolución industrial se empieza o empieza a existir una nueva tendencia en cuanto a materiales. La revolución industrial modificó completamente la construcción y los materiales de construcción. Con la revolución industrial, antes los materiales eran construidos o trabajados o se los hacía muy artesanalmente. Por ejemplo, la cerámica se la hacía artesanal, se la hacía pieza por pieza. Algunos acabados de construcción se hacían, por ejemplo, los repujados, se los hacía artesanalmente. Eh, Algunos azulejos se los hacía también artesanalmente. Eh, pero con la revolución industrial se empieza a cambiar esto. Por ejemplo, las alfombras. Había una fábrica de alfombras reales que se empezaba a tejer hilo por hilo, o sea, sacar hilo por hilo. Con la revolución industrial cambió esto, se modificó esto. Ya no era necesario eso y se empieza a producir en masa, se empieza a hacer producciones completamente industriales. Y empieza a existir también
costos más bajos dentro de la construcción, costos mucho más accesibles. Pero no todo es color de rosa, ¿no? O sea, con la revolución industrial, si bien es cierto, los costos son más bajos, los materiales son más accesibles, pero también es a qué costa, a costa del trabajador, del proletario que empieza a trabajar y todos esos costos se traducen hacia él. Entonces, yo les traje aquí una imagen. Denme un segundo. Buen día, disculpen, es que justo estoy en una obrita. Les estoy dando desde acá. Bueno, lo que les quería decir es que les traje aquí esta imagen, lo que es el neogótico, lo que es el neoclásico, estos neos, el neocolonial, el neorrománico y el neoliberal, ¿no? Esta arquitectura lo vemos muy frecuentemente en nuestras ciudades neoliberales. Pero esto hace un poco de apología al término neo, a los neos. Entonces, bueno, no, retomando esto es un poco más bien como para pensar, como para analizarlo, no sé. Tuvimos la arquitectura del neogótico, tuvimos la arquitectura del neoclásico, del neocolonial, o estamos teniendo también la arquitectura del neocolonial, del neorrománico, pero también el neoliberal. El neoliberal nos come y es esto, son estas viviendas en periferia, estas viviendas en estos barrios miseria, estas viviendas en lugares que donde no acceden servicios, ¿no? Bueno, entonces la arquitectura en hierro, también conocida como arquitectura de la ingeniería o arquitectura industrial. Entonces se dio en el siglo XIX como técnica constructiva y estilos arquitectónicos originados en la disponibilidad de los nuevos materiales que propició la revolución industrial. Se popularizó a través de la arquitectura ferroviaria, las galerías comerciales y mercados cubiertos y los grandes pabellones de exposición universal de la segunda mitad del siglo XIX. En esta época empiezan a existir los grandes pabellones de exposición universal. ¿Qué eran esto? Eran exposiciones en las grandes ciudades, en estas megalópolis que existían en ese tiempo. Y eran pabellones donde se exponían todo lo que sucedía en esa época. Entonces, la construcción con hierro de diques, puentes y naves del siglo XVIII es elevada a la arquitectura a través del ámbito industrial en el siglo XIX. Inicialmente se implementó como una medida de protección contra los incendios, que se habían hecho muy comunes desde la introducción de la máquina de vapor. Marca claramente la brecha entre pasado y presente en la historia de la arquitectura. ¿Cuál es el contexto aquí? Es la revolución industrial y el surgimiento de la ciudad industrial. La sustitución de la leña por el carbón en la extracción del hierro permite su producción a nivel industrial. La estructura se desarrolla la idea de una armadura de hierro. El hierro fundido se aplica desde los barandales hasta los cerramientos y surgen nuevas tipologías de edificios nunca antes ideadas. En Europa tenemos a Joseph Paxton y los Palacios de Cristal, Henri Labrouste y la Biblioteca Nacional de París, Karl Schinkel
y la Academia de Arquitectura de Berlín, y Gustav Eiffel, que creo que es con Henry Paxton, creo que son los dos más famosos en esta época. Gustav Eiffel con la Torre Eiffel. Hay una, alguna vez yo leí que el Palacio de Cristal de Quito fue diseñado por Gustav Eiffel. Un segundito. ¿Qué pasó, Nico? ¿Me puedo llevar ese móvil? Entonces tenemos el puente de Brookdale en Shropshire. Por ejemplo, aquí este es el primer puente de arco en hierro fundido. Este puente de arco tiene una lógica. No sé si es que alguna vez han leído o han estudiado sobre las catenarias. Las catenarias es una cuerda colgante que forma un peso propio. Esta cuerda se le da la vuelta y ya tenemos una estructura que soporta un arco que soporta una estructura. Entonces aquí tenemos ese arco, ¿no? De catenaria. Entonces, este fue el primer puente de arco en hierro fundido. Cruza el río Severn, el de mayor longitud en Gran Bretaña, construido en su totalidad en hierro fundido con 60 metros de longitud y 18 metros de altura. Entonces, este puente, si bien es cierto, tiene bases de piedra que para el momento todavía eran muy utilizadas, se utiliza también un arco de hierro fundido o una estructura de hierro fundido. Entonces, la construcción con hierro empezó a incorporarse en fábricas, talleres y naves industriales, acerías, refinerías, centrales energéticas, estaciones ferroviarias, almacenes e instalaciones portuarias, hangares, etc. Aquí vemos, por ejemplo, un grabado desde el interior. Un grabado desde el interior. La construcción con hierro se empezó a incorporar en fábricas, talleres y naves industriales, acerías, refinerías, centrales energéticas, estaciones ferroviarias, almacenes e instalaciones portuarias y hangares. Esto era lo que existía en la época industrial. Lastimosamente, espera un segundo. Lastimosamente, las máquinas a vapor, su principal combustible era el carbón. Entonces el carbón también cuando no sé si es que ustedes han hecho parrilladas con carbón, el carbón cuando ya empieza a consumirse completamente, empieza a desagregarse. O sea, si esta es la piedra de carbón, empiezan a ver estos destellos, empieza como que a explotar. Entonces, en un piso de madera, con estructuras de madera, con cubierta de madera y madera seca, el carbón, la madera se convertía en un combustible para el carbón. Entonces empieza a existir muchos incendios. Hubo grandes incendios aquí en Guayaquil, hubo el gran incendio de Guayaquil, en Londres hubo el gran incendio de Londres, el incendio en Nueva York. Entonces empezaba a consumir una vivienda, o perdón, una fábrica y se consumían las siguientes. Entonces Joseph Paxton experimentó el empleo de estos materiales en la construcción de un gran invernadero, que es el Chatsworth House. Joseph Paxton no era arquitecto, era un jardinero, un tipo muy inteligente, y empieza a utilizar o a ver la posibilidad de utilizar estos materiales de construcción. Richard Turner y Decimus Burton se encargan de construir el invernadero del Real Jardín Botánico de Kew, que está abierto al público desde 1841.
Estos grandes invernaderos, tenemos por ejemplo aquí uno en el Parque de la Carolina, igual construido más o menos en 1950 por ahí, o sea, más o menos relativos a estas épocas, ¿no? Disculpen. Bueno, entonces, más tarde, Joseph Paxton construye el Crystal Palace, el Palacio de Cristal. Este edificio es una edificación en hierro fundido, cristal. Fue construido con motivo de la gran exposición de 1851 en el Hyde Park de Londres. Luego de la exposición, el edificio fue trasladado. Ya nos vemos, Luca. Nos vemos, estamos conversando. Dame viendo esa grifería, por favor. Y bueno, luego de esta exposición, el edificio fue trasladado a un distrito contiguo en el sur de Londres, donde permaneció desde 1854 hasta su destrucción en el incendio de 1936. Lo interesante de estos edificios de hierro es que eran desmontables, es decir, si es que hacemos construcciones en hormigón, estas construcciones, si es que queremos desmontar, tenemos que derrocar o en otro tipo, tapias, en otro tipo de sistemas constructivos. Pero en cambio, en hierro fundido se podían desarmar y volver a armar en otro lugar. Eso era lo interesante de estas obras, ¿no? Entonces, Joseph Paxton en 1803 construye el Palacio de Cristal. Eh, entonces, construye el Palacio de Cristal. Entonces, este Palacio de Cristal inicialmente fue construido en un lugar y después fue trasladado a otro. Lo interesante aquí es que se convierte en un estilo de Lego, ¿no? Estos proyectos. Entonces, el de Crystal Palace era gigantesco comparado con las construcciones hechas hasta el momento. Era 5 veces más grande que el Palm House, construido por Burton y Turner. Además, el diseño fue rápidamente realizado y construcción duró tan solo 6 meses. Otro de los elementos importantes aquí es que la construcción de estos elementos o de estas obras tan solo duraba 6 meses. Es decir, era rapidísimo. Si es que querían hacer algo comparado a esto, eh, se demoraban muchas veces, no sé, 3, 4 años. Ya veíamos antes que las obras duraban 150 años, 120 años, y en tan solo 6 meses haber construido un elemento tan grande como el Palacio de Cristal
fue increíblemente innovador para la época. Lógicamente, los 6 meses seguramente solo fue en el armado de la estructura y después ya en los elementos interiores o la colocación de vidrios, de ventanerías. Puede ser que haya demorado más, pero el simple hecho de haber reducido la construcción a 6 meses ya nos da un valor agregado increíble, ¿no? Imagínense de lo que hace 60, 80 años anteriores a esto se construía en 150 años. A 6 meses era nada, ¿no? Entonces el Palacio de Cristal británico causó una enorme impresión en los visitantes, en su mayoría provenían del resto de Europa. Su diseño innovador y los efectos visuales que genera la construcción de paredes de cristal lo popularizaron como símbolo de modernidad y civilización, admirado por unos y criticado por otros. Este es el Palacio de Cristal. Esta construcción termina siendo tan, pero tan famosa que hasta hay un equipo de fútbol que se llama el Crystal Palace en Estados Unidos, en Inglaterra. Es tan famoso que es tan famoso este proyecto termina siendo tan famoso eh, que, que le dieron hasta el nombre a un equipo de fútbol. Entonces, por ejemplo, el mismo o el simple hecho de haber incluido jardines interiores, piletas, áreas caminables, era completamente innovador para la época, ¿no? Aquí vemos más o menos la magnitud del Palacio de Cristal. Aquí ves, todos estos son grabados, ¿no? Entonces, el Palacio de Cristal se diseña a través de patrones repetitivos y modulados. Sus piezas eran prefabricadas, haciendo posible que fuera desmontable. Es el mayor exponente de este tipo de construcciones prefabricadas y que se podían ensamblar. Es desmantelado en 1852 y cambia de sede hasta algo hasta entonces imposible en la arquitectura. Es decir, esta arquitectura es desmontable. Se desmonta en un lugar y se pasa a otro lugar. Los resultados estéticos que consigue Paxton, según Guglio Argan, es la revalorización, revalorizar el desarrollo dimensional, liberando la geometría de los volúmenes, del peso de la masa, conseguir una volumetría transparente, eliminando la distinción entre espacio interno y externo, dando una sensible primacía al vacío, los cristales. La relación al lleno, los finos segmentos metálicos, lograr en el interior una luminosidad igual que en el exterior. Entonces, por ejemplo, aquí la reina Victoria abre la exposición universal. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, fue el principal promotor de esta exposición. La inauguración oficial de la exposición universal de 1851 en Londres. Es aquí, ¿no? Entonces, esta obra termina siendo bastante significativa para los intereses hasta políticos, porque se denotaba el gran avance que existía en Inglaterra con este tipo de construcciones. Entonces, las exposiciones universales, la fe en los beneficios de la ciencia dio origen a las exposiciones universales. En la era de la industrialización, que abarca entre 1851 a 1933, las exposiciones mundiales estaban centradas fundamentalmente en el comercio y la presentación de los avances tecnológicos.
Estas exposiciones fueron la plataforma para dar a conocer los avances de la tecnología, de la ciencia, para dar a conocer los avances de la técnica, de la ciencia y la tecnología. Inventos como el teléfono fueron presentados en esta etapa. Los ejemplos más destacados son las exposiciones de la era industrial de Londres de 1851, Barcelona 1888, París 1889, Chicago 1893, París nuevamente en 1990 y San Luis en 1904. Las exposiciones, sobre todo las exposiciones de Londres y las de París de 1889 y de 1990, fueron las más representativas, sobre todo porque para las exposiciones de París, por ejemplo, en las exposiciones de París se presenta la Torre Eiffel en 1889. No sé si es que escucharon que recientemente la Torre Eiffel ya cumplió 200 años. Es porque se presentó en 1889. Perdón, 150 años, me parece que cumplió 130 años, algo así. Entonces, la arquitectura en hierro y cristal, además de su interés práctico, insertó un concepto revolucionario arquitectónico a través de los procedimientos de la ingeniería y utilizando materiales de la construcción utilitaria, se consiguieron edificios altamente representativos. Por ejemplo, aquí vamos a ver la sala de la Nacional de París, de Henry Labrouste. No sé si ustedes se dan cuenta, aquí está una persona, más o menos, este será el tamaño de una persona. Es decir, esto tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 16 o 18 metros de alto. Y la luz de esto debe ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 16 metros de luz. Es decir, la luz es la distancia entre columnas. Entonces, el conseguir 16 metros de luz con una sección tan fina era imposible para el momento, para la época. De hecho, las primeras o las personas inicialmente empiezan a no creer que era real esto, ¿no? Esta posibilidad. Antes, para esa luz posiblemente se ocupaban columnas de 1 metro por 1 metro, a tener una sección de apenas 20 o 30 centímetros. Era imposible, o sea, era increíblemente, o sea, era algo no creíble. Entonces vamos a ver la siguiente imagen de la Biblioteca Nacional de París. Y el conseguir estas formas era también algo impensable, pero el hierro lo permitió construir. Yo les comento una cuestión personal. Yo el año pasado construí un edificio completamente todo en hierro. Y la rapidez que nos brinda el material es increíble. O sea, es impensable, es inigualable. Yo hice toda la estructura en 3 meses. Hice toda la estructura en 3 meses. Hice todo en 3 meses. Lo que me demoré más fue ya después en los acabados, en cosas así, pero toda la estructura metálica fue hecho en 3 meses. Fue rapidísimo. Lo que si hubiera hecho en hormigón armado, tal vez me demoraba 6, 8 meses, ¿no? Entonces, increíblemente más rápido. La estructura metálica, levanté el edificio rapidísimo, o sea, no me demoré casi nada. Bueno, este es el interior, uy, este es el interior de la Biblioteca Nacional de París, de Henry Lab.
Entonces estos arcos no sé si es que ustedes se dan cuenta, al final hay unas columnas de otro material que se nota aquí, ¿no? A diferencia de estos tubos cilíndricos, la diferencia es abismal. El uso de la sección. Entonces, como siguiente obra tenemos la Galería de Vittorio Emanuele I, que forma por dos arcadas perpendiculares con bóveda de vidrio que se cruzan formando un octágono. Está situado al lado norte de la Piazza del Domo en Milán, que conecta con la Piazza della Scala, diseñada en 1861 y construida por Giuseppe Bengoni en 1865 y 1877. Esta es la vista de la Galería Vittorio Emanuele durante su construcción y unos años más tarde fue inaugurada. Es decir, aquí lo único que existía eran estos pasajes. Y esta Galería Vittorio Emanuele es bastante conocida. Es conocida también, por ejemplo, ahí alguna vez leí que hacen desfiles de modas en esta galería. Aquí están de las marcas más caras y prestigiosas. Oh, espéreme, estoy acomodando. De las marcas más caras y prestigiosas en Milán. eh, Actualmente, ¿no? Estas son fotos antiguas, pero actualmente eh, de las marcas. Aquí vamos a ver una imagen actual. Esta es la foto de la actual Galería Vittorio Emanuele en Milán. Entonces, estas construcciones existían. Estas construcciones ya existían. Lo que hacen es tapar estos pasajes con esta cubierta. Tapar estos pasajes con esta cubierta y con un domo. Entonces, se hace aquí un estilo de cubierta, ¿no? Bueno, no es un estilo de cubierta, es una cubierta. Y los accesos a las galerías. Y aquí en Quito también se hizo, disculpen, solo un segundo, que ya me dolieron las rodillas. Aquí en Quito ya se hizo algo similar, que es el pasaje Amador, o algunos pasajes se hicieron aquí en Quito en esta época. Voy a ponerme aquí, que está más cómodo. Disculpen, chicos, es que hice unas remodelaciones de unos departamentos y estoy ahorita entregando. Bueno, entonces, como les decía, aquí en Quito también se hizo algo muy similar. No, no a esta escala, pero también se cerraron algunos pasajes y terminaron siendo bastante significativos, ¿no? Este es el Palacio del Cristal del Retiro, eh, que también alcanza unas alturas bastante fuertes. Unas alturas bastante fuertes, eh, algo bastante interesante que era para la época bastante inalcanzable, por así decirlo. Esta es como vemos, el Palacio del Retiro. El Palacio del Retiro es una estructura de metal y cristal situada en el Parque del Retiro en Madrid, en España. Fue construido en 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas, celebrada en el mismo año.
Esta es la panorámica del Palacio de Retiro. Esto, en cambio, es el Mercat del Born en Barcelona, construido en 1876 en el barrio de la Riviera en Barcelona. Esto antiguamente era una fábrica, el Mercat del Born. Antiguamente era una fábrica y posteriormente se recuperó el espacio y ahora es un sitio de exposiciones o alguna cosa así, es algún elemento cultural. De hecho, por ejemplo, aquí en Quito existe el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal inicialmente también era un mercado, el mercado de Santa Clara. Y, y bueno, ahora es un centro de exposiciones. Este es el mercado de Born. Y es realmente hermoso, sobre todo estos estilos de persianas en el ingreso son bastante lindos. Entonces, el 24 de septiembre de 1882 se inauguró el mercado de San Antoni, obra de Antoni Roivas y Trías y Josep Cornet. También inicialmente era una fábrica, me parece que era de ropa o algo así, y después el mercado se lo recuperó. Tiene estos elementos increíbles, estas ventanas son hermosísimas. Creo que sí tenemos una imagen de eso. Miren, estos estilos mosaicos, ¿no? Con estos persianas. Y es esto. Este es el mercado de San Antonio, que está actualmente en reforma. Bueno, otra de las obras de esta época es la Torre Eiffel de Gustave Eiffel. Esta se construye en 1889 por motivo de la de la Exposición Universal. Inicialmente esta Torre Eiffel fue muy cuestionada por la sociedad parisina. No les gustaba, le decían que era el monumento al lápiz o le comparaban con algunos otros elementos, pero no hay símbolo más identitario en todo el mundo urbano, en todo el mundo, un símbolo urbano identitario en todo el mundo que no sea esta torre. Es completamente famosa la torre, todo el mundo la conoce, escucha Torre Eiffel y ya asocia a París, asocia a Francia. Entonces, Le Tour o la Torre Eiffel, inicialmente nombrada Torre de 300 metros o Tour de 300 metros, es una estructura de hierro pudelado diseñado por Maurice Cloquin y Émile Nouguier y construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889. En esta torre tiene muchas anécdotas, mucha historia. Aquí, por ejemplo, se ocupa por primera vez un ascensor o un elevador, porque la gente se cansaba mucho para poder subir hasta su segundo piso. Entonces se ocupa un elevador que les lleva hasta el piso más alto, digamos.
Entonces, Francia, como huésped de las exposiciones universales, a raíz de la Gran Exposición de Londres de 1851, los gobernantes percibían rápidamente que detrás de la apuesta tecnológica se perfila una vitrina política. Así que buscan la oportunidad de trasladar la experiencia, demostrando su destreza industrial. El país anfitrión muestra su adelanto y superioridad sobre las otras potencias europeas que reinaban entonces en el mundo. Bajo esta visión, Francia acoge repetidas veces la Exposición Universal en los años de 1855, 1867, 1878, 1889 y 1900. La Exposición Universal en París de 1889 se concreta por Jules Ferry, presidente del Consejo del entonces. Fue celebrado en el centenario en la toma de la Bastilla, un acontecimiento tradicionalmente considerado como el símbolo del comienzo de la Revolución Francesa. El símbolo principal de la Exposición Universal fue la Torre Eiffel, completada en 1889 y que servía como arco de entrada a la feria. Aquí tenemos el río Sena. Para entrar a París hay que cruzar el puente del río Sena y la puerta de entrada era la Torre Eiffel, la puerta de ingreso, ¿no? Pues aquí tenemos una panorámica de eso. Entonces, se mostraban en esa época este estilo de grabados como para poder dar la apariencia y la imponencia de la Torre Eiffel. Cabe indicar que alrededor de la Torre Eiffel es prohibido hacer construcciones altas, justo para no quitarle esa jerarquía de la torre en cuanto a la ciudad. Entonces, Gustave Eiffel en 1832, perdón, Gustave Eiffel, que nació en 1832 y murió en 1923, en la exposición de 1889, proyecto de los señores Eiffel y Sauvestre, hacia 1889. Entonces, Gustave Eiffel en una de las escaleras de la torre en 1889. Gustave Eiffel. Eh, Cuando se empieza a construir esta torre, para poder subir era bastante complicado. Entonces, se inventan este estilo de elevador para que suba la gente, que era algo completamente innovador también para la época, ¿no? Y esta torre tiene varias anécdotas, varios elementos interesantes. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para evitar que exista la toma simbólica, eh, de París por parte por parte de de Adolfo Hitler o de Adolf Hitler, se desconectaron, por ejemplo, los ascensores para evitar que puedan ingresar los nazis, ¿no? A la torre, o que no, bueno, Adolfo Hitler en ese momento estaba ya bastante convaleciente, creo que tenía Parkinson o alguna cosa así, y ya no, y ya no podía caminar tanto. Entonces, para evitar justo eso, para evitar que suban hasta la Torre Eiffel, lo que hicieron los franceses fue desconectar la torre. Entonces, esta es una fotografía aérea de la Exposición Universal de 1889.
y la razón por la que fue construida la torre, ¿no? Ahí podemos ver la magnitud de la torre en cuanto a la altura. La Torre Eiffel también cabe indicar que es... a ver, la Torre Eiffel cabe indicar que también es el símbolo de París. O sea, la Torre Eiffel está ubicada en el campo de Marte, en el río, a las orillas del río Sena. El río Sena, para poder entrar en París hay que cruzar el río Sena. Y esta estructura, en su momento, fue la más alta de la ciudad. Eh, hay que, cabe destacar que a esta estructura llegan más de 8 millones de habitantes, de turistas al año. Eh, tiene una altura de 300 metros de alto, una prolongación que le da, y esta antena le da una prolongación de 350 metros, me parece. Y durante muchos años, me parece como 50 años, fue el monumento más alto del mundo. La construcción de la Torre Eiffel apenas duró 2 años, ¿no? El hecho de lo que yo les decía, el poder construir, por ejemplo, en metal es completamente distinto o diferente a construir en hormigón o en otro tipo de materiales. En metal, la cosa vuela, ¿no? La cosa se hace mucho más rápido. Y como les decía, también este monumento generó cierta controversia, sobre todo porque le veían como, o le decían el monumento al lápiz, el monstruo de hierro. eh, pero bueno, lo ideal es que cumplió su función, termina cumpliendo su función. Fue el monumento más, perdón, la exposición de París de 1889 fue la exposición o la exposición universal más recordada, digamos, en todo este tiempo. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, aquí tenemos eh, la Torre Eiffel en la actualidad. Yo no la, yo no la conozco realmente, pero sé que es un monumento bastante hermoso. Esta Torre Eiffel tiene varias réplicas. Por ejemplo, en Las Vegas, en Londres hay la Torre Blackpool, en Guatemala también hay una torre que se llama la Torre de la Reforma o del Reformador, y la Torre Gómez Palacios también en México, ¿no? Tiene bastantes réplicas. Bueno, la siguiente obra es la antigua estación de Orsay. El edificio fue construido para la Exposición Universal de 1990 y actualmente alberga el Museo de Orsay en París. Es interesante, por ejemplo, todos los planos, todos los grabados de la Torre Eiffel reposan en el Museo Orsay en París. Entonces, esto antes era una parada del metro de París o del tren de París, y luego se convirtió en una biblioteca, ¿no? Ahora actualmente es un museo biblioteca.
Bueno, la siguiente obra es la Academia de Arquitectura de Berlín, de Karl Schindler, ejecutado entre 1831 y 1836 en Berlín, la capital de Alemania. Es considerada como uno de los edificios precursores de la arquitectura moderna en Europa, debido a la novedosa utilización del ladrillo y a su fachada racionalista. Destaca también por su innovadora estructura metálica que le permite alcanzar varios niveles de altura. Esta academia eh, espérenme un segundo. Entonces, esta academia termina teniendo un estilo bastante racionalista, sobre todo en el uso de los materiales. Lastimosamente, esta academia le terminan bombardeando en la Segunda Guerra Mundial y le destruyeron. Y esto ya es más bien una reconstrucción del proyecto. Originalmente era así, ¿no? Una construcción en ladrillo de arquitectura racionalista, completamente racionalista, es decir, elevada a una mínima expresión. Bueno, dañada por los bombardeos bombardeos aliados sobre Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, la Bauka-Daime fue parcialmente reconstruida. En 1962 el edificio fue totalmente demolido para construir lo que sería el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la República Democrática de Alemania, RDA, la República Democrática de Alemania. En 1995, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDA fue derribado con el objeto de reconstruir lo que fue el Well Dexter Share Mark. Este proyecto, ya parcialmente realizado, está prevista la reconstrucción de la Daime en su emplazamiento original cerca de la iglesia de Fritsch Weber, que sobrevivió a la guerra. Al otro lado del río Spree se está actualmente reconstruyendo también el Palacio Real de Berlín. Entonces este es la Banca Daime original y esta ya es la reconstrucción. Es bastante similar, se le nota, ¿no? Que esta ala es completamente nueva, se ve la distorsión entre lo uno y lo otro. Esta es la iglesia de Village Weather, y esta es la Banca Daime de Carl Schiniel. Entonces esta es, ¿no? Sí, y se le nota, ¿no? Me parece que fue bombardeado justo en esta esquina. Y lo que están haciendo es la reconstrucción. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No, Arqui. Bueno, entonces les mando un abrazo, cuídense mucho, espero nos veamos pronto, porque ya estoy medio preocupado, la verdad es que ya tenemos que pasar notas. Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho, chicos, nos estaremos viendo el día martes.